Bien, seguimos con más de nuestro programa Mujeres en Todo. Ya estamos en nuestra parte de salud y bienestar. Vamos a tocar este tema del sueño, positivo o negativo, trastornos o la importancia de conservarlo a buen ritmo en los pacientes oncológicos. Tenemos a nuestra invitada a continuación, Mirvi Molea. Ella es neumonólogo e internista y también es intervencionista de la clínica Soñares. Vamos a tocar este tema, doctora, interesante, además es importante, porque bueno, si bien es complejo tener un paciente oncológico en casa o en tratamiento, pues es un universo increíble, es un trabajo integral que tiene que ver y hay muchos factores además que influyen en el buen funcionamiento del tratamiento y en la evolución positiva del paciente, y uno de esos es el buen sueño. Vamos a comenzar por allí. ¿Qué importancia tiene el sueño en el paciente oncológico? Bueno, primero que todo, buenos días a todos ustedes. Gracias de verdad por la invitación y permitir que este tipo de información se multiplique, porque es de suma importancia, como lo dijiste anteriormente. Fíjate, los trastornos del sueño, en línea general, pueden estar entre el 70 y el 80% de la población común. Sin embargo, en la población con cáncer, cualquier tipo de cáncer, estos trastornos suelen ser un poco mayor de porcentaje, y adicionalmente tenemos en cuenta que el insomnio es el más común. ¿Qué ocurre en el paciente con cáncer? Uno, está enfrentándose al diagnóstico. Un paciente, de hecho, no es igual antes del diagnóstico y después de haber recibido el diagnóstico de cáncer. Dos, está sometido a una serie de tratamientos que incluye tanto tratamiento con quimioterapia y radioterapia, y adicionalmente a esto, todos los efectos adversos que producen estos tratamientos en ellos, ¿no? Y por otro lado, son polimedicados porque tienen otras condiciones que hay que tratar, como dolor, como cansancio, como el hecho de que hagan vómitos, náuseas, entre otras cosas. Todos estos síntomas facilitan que el paciente tenga o aumente más la posibilidad de desarrollar cualquier trastorno del sueño. De hecho, no solamente el insomnio, aunque es el más común, existen otros tipos de trastornos del sueño, como la apnea del sueño también está involucrada. Tenemos las parasomnias, tenemos los pacientes que hacen trastornos de los ritmos circadianos, que son un número importante de patologías, que eso hay que documentarlo. Doctora, ustedes tienen una clínica además interesante, bueno, que imagino tocarán todos estos temas de la falta de sueño, no solo en pacientes oncológicos, sino todo aquel que padezca este problema. Pero quisiera además que usted diera la importancia del no dormir, no solo, porque partiendo de allí vamos a entender un poco más el plus que tiene un paciente oncológico que no duerma, pero vamos a dar la importancia además de cómo un ser humano debería tener un hábito correcto a la hora de dormir, o por ejemplo las horas de descanso que son recomendadas. ¿Qué es la importancia de dormir o descansar bien? Es correcto. El sueño, cuando nosotros hacemos revisiones, y de hecho lo pueden tener fácilmente en cualquier buscador, normalmente nosotros deberíamos tener hora de sueño entre 6 a 8 horas. Eso es lo que normalmente se necesita o requiere el organismo para recuperar toda la energía para poder desarrollar las diversas actividades al día siguiente, ¿no? De hecho, no solamente es el sueño que tú tomas como nocturno, sino también las siestas, que cuando hablamos o vemos, la mayoría de los investigadores dicen que si nosotros tomamos siestas al menos de 10 minutos son suficientes para retomar esa energía que necesitamos. ¿Y esas siestas en qué momento son? Generalmente son vespertinas, en horas de la tarde las toman los pacientes, o las toman cualquier persona, puede desarrollarla, que eso es mucho de lo que también se ha descrito en el síndrome de burnout, por lo menos aquellos estudiantes o trabajadores que se cansan o agotan fácilmente en el empleo porque sencillamente no tienen un tiempo de descanso para poder recuperar esa energía. ¿Qué ocurre con el no dormir? Cuando nosotros no tenemos las horas de sueño, y de hecho cuando no dormimos, eso es un tiempo que jamás vamos a recuperar. ¿En qué se traduce? Las personas suelen tener trastornos cognitivos, es decir, pueden tener alteraciones en la memoria, pueden tener alteraciones incluso conductuales, adicionalmente tienen una fatiga muscular, y por supuesto, a medida que va pasando esto, va atrayendo la posibilidad de desarrollar otro tipo de trastornos como son la depresión y la ansiedad. Nosotros tratamos de enseñarle a todos los pacientes la importancia de lo que es conocer una higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? Primero, que tú tengas un horario específico de dormir, normalmente es la noche. Así como nosotros necesitamos descansar, nuestro cuerpo también pide que descansemos en horas de la noche, sea aproximadamente 8 horas,
y adicionalmente que en la noche no haya ningún factor estimulante como por ejemplo el consumo de alcohol, el hecho de fumar o el uso de comidas copiosas, es decir, comer muy abundante en la noche, porque esto puede alterar el patrón del ritmo circadiano y por supuesto condicionar a que el sueño sea mucho peor o en su defecto no sea reparador. Por otro lado, existe el hecho de que la habitación tiene que ser sumamente confortable, es decir, con un ambiente apropiado, que no haya incluso la posibilidad de iluminación, porque el hecho de que haya iluminación externa puede alterar también tu ritmo. Y por otro lado, también se le trata de enseñar a los pacientes de que no pueden permanecer tanto tiempo en la cama en horarios fuera de lo que realmente es el descanso. Eso es lo que ocurre muchas veces con los pacientes que tienen cáncer. Los pacientes con cáncer suelen sentirse fatigados, suelen tener un cansancio tan extremo que ellos simplemente invierten su sueño-vigilia, es decir, tratan de dormir durante el día, permanecen mucho tiempo en cama, eso desgasta y adicionalmente en la noche, por supuesto, como han ocupado horas de sueño que realmente no son reparadoras o no son conciliatorias, pues en la noche definitivamente no pueden recuperar este sueño. Doctora, hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje hay de pacientes oncológicos con problemas de sueño? Más del 70%, como les mencioné, tiene un trastorno del sueño. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejar bien claro a todos pues, nuestros televidentes y por supuesto todos los equipos que cada vez nos unimos más para trabajar desde el punto de vista multidisciplinario? Los trastornos del sueño son realmente poco diagnosticados porque sencillamente en una consulta pues tratamos entonces de ver solamente por problemas y no tratamos desde el punto de vista holístico lo que nosotros debemos interrogar a los pacientes. Es de aquí la importancia de que cuando se trabaja en equipo, por supuesto, la visión del oncólogo, la visión del médico internista, la visión del neurólogo, del somnólogo, nutricionista, psicólogo es sumamente importante y en este caso, por ejemplo, los pacientes que puedo manejar yo por la parte de oncología torácica u otro tipo de cáncer que tenga alguna afección en lo que es la caja torácica, pues nosotros también lo podemos hacer de intervención. Pero el problema está en que no hacemos las preguntas dirigidas y por supuesto al no hacer las preguntas dirigidas no vamos a diagnosticar el problema. Esto es un diagnóstico netamente clínico de interrogatorio importante donde tú puedes tanto definir qué es lo que el paciente realmente considera sueño para él, puedes identificar cuándo tiene o no higiene del sueño y por otro lado saber cómo tratarlo. El tratamiento, de hecho, es particular, porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a siempre prescribir fármacos y definitivamente nos damos cuenta que eso no es lo único, que el paciente necesita otro tipo de intervenciones para definitivamente hacer que este trastorno del sueño se reduzca. ¿Y por qué les digo esto? Porque los pacientes que tienen trastornos del sueño, de hecho, si nosotros tenemos un paciente que se le ha sido resecado el tumor, ¿okay? Ese paciente recibió luego su tratamiento adyuvante, que es ese tratamiento que se aplica después de haber resecado el tumor primario, se considera enfermedad estable o enfermedad libre de progresión y si persiste con el trastorno del sueño existe la posibilidad incluso hasta un 60% de que exista recurrencia de enfermedad tanto local como a distancia. Doctora, y en el momento que ya ustedes, por ejemplo, tienen un diagnóstico, este paciente oncológico presenta trastorno de sueño, específicamente insomnio, ¿qué tienen que hacer? Ustedes como especialistas, ¿cuál es el tratamiento que abordan con este paciente, con la familia seguramente también, que es necesario involucrarlo? Sí, primero, como les dije, la parte de la historia clínica es sumamente importante y nosotros necesitamos documentar qué tipo de trastorno del sueño es. ¿Cómo lo documentamos? Como todos, siempre necesitamos números, necesitamos valores para poder saber el grado de severidad de la condición que tenga el paciente. Este estudio que nosotros normalmente y pues lo ofrecemos en nuestra clínica Soñares es la polisomnografía, que va a medir diversos parámetros vitales y por supuesto va a documentar si el paciente tiene alguna alteración de los que habíamos mencionado, si es simplemente insomnio o es un trastorno del ritmo circadiano o es una apnea obstructiva del sueño, entre otras. Posteriormente a esto, el paciente entonces va a pasar con las manos amigas, es decir, pasa con su médico oncólogo, pasa con el especialista en sueño y adicionalmente tiene que recibir dos apoyos adicionales que son el apoyo psicológico y el apoyo nutricional. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes que tienen trastornos del sueño puede tener dos polos, o no come o come demasiado. Esto hay que manejarlo porque cuando incluso vas a indicar tratamiento particular, tú puedes decir, esto puede hacer que el paciente pierda el apetito o en su defecto
no tenga absolutamente nada de apetito, y eso es totalmente contraproducente para la evolución de la enfermedad, incluso para la aceptación del tratamiento con quimioterapia que va a recibir o radioterapia. Por otro lado, los pacientes necesitan el apoyo psicológico, porque esto es lo que más ha demostrado que el paciente logra obtener mejores resultados, incluso hasta 24 meses después del diagnóstico. El apoyo psicológico incluye psicoterapias donde al paciente se le hacen, por supuesto, se le ofrecen diversas herramientas o estrategias cognitivas, terapias de relajación, incluso tú puedes ofrecer terapias orientales como el yoga, como el tai chi, que les pueden ayudar, y por supuesto existe la condición de conocerse a sí mismo y qué es lo que está pasando dentro de sí y lo que él ve a su alrededor. Doctora, una consulta antes de finalizar la entrevista, ya que nos queda poco tiempo. ¿El paciente oncológico infantil también puede presentar estos tipos de trastornos del sueño? Sí, lo puede presentar. De igual manera como el adulto. Claro que sí. De hecho, estos equipos multidisciplinarios, por supuesto, siempre tenemos tanto los que trabajamos con adultos y los que trabajamos con niños o en la población pediátrica, pero los psicólogos y los nutricionistas, entre otras especialidades, también están entrenados para cada uno, tanto para adultos como para niños. Es decir, que nosotros tenemos que ser bien y recalcar la importancia de que el trabajo en equipo ofrece lo mejor para el paciente. Siempre vamos a tener el mejor éxito o las mejores tasas de curación cuando trabajamos en equipo que solo. Doctora, el alerta para el paciente oncológico o el alerta para la familia en el momento que se estén detectando ciertos síntomas que podrían arrojar a este trastorno de sueño, ¿qué hay que hacer? ¿En qué momento debería estas personas acudir al especialista? ¿Qué es lo que se va a manifestar en esa oportunidad? Yo pienso que nosotros tenemos que ir un poco más atrás. Es decir, el paciente no tiene que esperar que aparezca el síntoma, sino que cuando el paciente tiene la detección de la enfermedad, ya trabajarlo desde el punto de vista multidisciplinario. De tal manera que nosotros nos adelantemos a hacer este tipo de diagnóstico y que él no tenga las secuelas propias de cualquier trastorno del sueño que cada vez puede empeorar incluso su situación oncológica. Sin embargo, si por supuesto el paciente o el familiar, que normalmente es el familiar el que muchas veces aporta más información de qué es lo que está sucediendo en el sueño, pues si considera que tiene realmente falta de sueño o en su defecto se levanta sintiéndose en extremo cansado, o duerme durante todo el día, o tiene ronquidos, o en su defecto siente que en algún momento de la noche pues hay falta de aire, estos son signos pues de alerta que deben tomarse en cuenta para, por supuesto, acudir de inmediato. Doctora, en el caso de la intervención del paciente oncológico, una vez que es atendido, que es tomado en cuenta por estos especialistas, que ya es trabajado con el tratamiento, ¿duerme completamente o va a ser progresivo? ¿Cómo es ese trabajo con el paciente una vez que ya tiene? Es progresivo y va a depender de la severidad del trastorno y también del tipo de trastorno. Todos los trastornos pues no se tratan de igual manera, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que el paciente ya al tercer mes logra comprender realmente la importancia de lo que es dormir, lo que es el buen dormir, que es lo que nosotros tratamos de enfatizar en todo este tipo de pacientes y tratar de transmitir tanto a toda la comunidad que puede padecer cualquier trastorno del sueño en algún momento, así como a la comunidad médica y por supuesto todo el servicio de salud. Doctora, ¿dónde la conseguimos? ¿Dónde la conseguimos con esta Clínica Soñares y sus redes sociales? Sí, Clínica Soñares nos pueden conseguir a través de Instagram, Clínica Piso Sonares, y a través del Facebook, que es Clínica Soñares, y en Instagram, en mi caso, pueden conseguirme por tuneumólogo.internista, y tenemos también otra red que estamos tratando de ampliar en Instagram, @creer.ben, y en Facebook Creer FP. Mirvi Molea, doctora Mirvi Molea, es neumonólogo, internista y también intervencionista de la Clínica Soñares. Hoy tocamos el tema en nuestra parte de salud y bienestar, el sueño en el paciente oncológico. Tienen al especialista, cualquier duda, están a través de nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y ya venimos con mucho más.